Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero Bienvenido a el tu reino podcast. de No olvides Dios suscribirte a todas nuestras y plataformas su y así justicia mantenerte conectado con nosotros cada vez que perfecta, tengamos y nuevo lo contenido. demás Que Dios te bendiga. añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Te damos la bienvenida a tu podcast Mentes Juveniles Tito 2:6, que se basa en ese mismo versículo, el cual dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y eso es exactamente lo que buscamos con este podcast: darle prudencia, ¿verdad? Darle las herramientas que un joven necesita a su corta edad para que alcance esa prudencia. Este que le saluda es René Rosado y soy miembro de la Iglesia de Cristo en Arecibo, Puerto Rico. Conmigo se encuentra Álvaro Andrés, uno de los jóvenes de la congregación. ¿Cómo te encuentras, Álvaro Andrés, en este día? Muy bien, gracias a Dios. Aquí contento de que podemos estar grabando nuevamente. Asimismo, estamos en nuestro episodio número 5, aquí para discutir en este día, el cual hemos titulado lo que es el bautismo de Jesús. Hablamos en varios episodios sobre esto, el pasado episodio, pues disculpen, sobre esto, pero hoy vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero no queremos entrar ¿verdad? En lo que es el tema, sin antes mencionarle que no duden en contactarse con nosotros. Por aquí le vamos a dejar el correo electrónico en el cual usted puede comunicarse. Si tú eres un joven que está buscando prudencia en tu vida, si hay alguna de las cosas que tú no entiendes aquí, en confianza, siéntete en confianza en contactarnos a través del correo electrónico o a nuestra página de Facebook, para que así ¿verdad? Puedas traernos esas dudas y posiblemente podamos discutirlo aquí en este podcast. Por eso decimos que este es su programa, ¿verdad? Porque es dirigido para jóvenes, y ese es a quien estamos buscando impactar, ¿verdad? Para darle esas herramientas. También les exhortamos a que se mantengan conectados con nosotros en nuestras plataformas, ya sea Facebook, YouTube. Nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos en casi todas las plataformas, así que nos puedes escuchar, nos puedes ver. Mi hermanito Álvaro Andrés siempre prefiere lo que es el video, porque le gusta ver las expresiones, ¿verdad? Eso es muy importante, las expresiones humanas. A mí también me gusta mucho YouTube, pero también lo escucho de vez en cuando en Spotify, que es la otra plataforma que me está gustando más. Antes me gustaba más Apple Podcasts. Así que les exhortamos que se mantengan conectados con nosotros también. A la página de la congregación de Arecibo, ¿verdad? Que la puede conseguir en Facebook bajo Iglesia de Cristo en Arecibo. También ahí tenemos bastantes estudios, profundizamos sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí puede mantenerse conectado y aprendiendo muchas cosas profundas de la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, la sana doctrina, y el camino hacia la salvación, ¿verdad? Así que nada, habiendo dicho eso, vamos a adentrarnos en lo que es el tema de este día, el cual, como bien les mencionamos, es el bautismo de Jesús. Pero antes de eso, quiero preguntarle a Álvaro Andrés. Álvaro Andrés, cuéntanos un poco de lo que hemos
¿verdad? Que tú te acuerdes que lo que hemos hablado en los pasados episodios. Bueno, pues en los últimos 2 episodios, sí, más bien recuerdo, hemos mantenido esta trayectoria de la vida, tomando a Jesús como ejemplo. Y empezamos hablando, yendo a los episodios, al primer episodio, sobre Jesús como Jesús el niño, fue titulado el episodio, que exhorta a que lo vean, los que no lo han visto, y luego el episodio que le sigue a que fue titulado Jesús el joven adulto, que en ambos episodios vemos la transición de Jesús como niño, que es bien importante e interesante también. Para mí se aprendió muchos detalles. Y luego en el segundo episodio, cuando entramos a su juventud, entiendo que también es un punto muy importante y que nos ayuda a transicionar a lo que vamos a tocar hoy, que es ya en su transición de adulto, porque sabemos que en el último episodio hablamos de que Jesús empezó su ministerio ya en la adultez, a los 30 años específicos, menciona. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Hay 2 puntos específicos que, si se recuerdan del episodio pasado, hablamos del bautismo de Jesús y de su ministerio, y que se van a llevar de la mano en el episodio de hoy. Vamos a dar más detalles. Yo creo que el hermano René puede aportar más aquí en lo que es el ministerio y una definición importante que debemos saber. Asimismo, como tú bien dijiste, para propósitos de esta clase nos vamos a concentrar en esos 2 puntos. Como tú bien mencionaste, que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, lo leímos de la palabra de Dios. Y también hablamos que antes de hacerlo, Él se bautizó, ¿verdad? Y ese es el punto importante que queremos discutir hoy, porque hay un simbolismo clave en todo eso, y es importante que lo discutamos porque eso es muchas de las cosas que hay en ese simbolismo se reflejan en lo que es el camino a la salvación. Y es importante que nosotros como jóvenes conozcamos lo que Dios quiere o lo que Dios planificó con Jesús, para así entenderlo, comprenderlo y seguirlo, ¿ok? Así que, como bien dijo Álvaro Andrés, vamos a concentrarnos en esos 2 puntos, pero no sin antes definir, porque la vez pasada mencionamos la palabra ministerio, pero no la definimos, ¿verdad? Entonces, por ende, es importante definir esa palabra. Ministerio es el acto de servir, ya sea voluntario o obligatoriamente. En otras palabras, en ese momento comenzaba Jesús con su asignación aquí en la tierra, ¿verdad? La asignación que le encomendó Dios. Le dijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas, ¿verdad? Ya le estaba, como vimos también en episodios pasados, él de niño estuvo aprendiendo la palabra de Dios, y sabemos que existieron muchos profetas, muchos de ellos profetizaron a Jesús, y no lo mencionaban directamente, ¿verdad? Pero habían unas palabras, utilizaban unas palabras que hacía connotación a alguien, a un representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Y se referían a Jesús. Y por ende, pues él aprendió todo eso, ¿verdad? Y aquí, en ese momento, cuando él empieza su ministerio, aquí es que él entiende su asignación, ¿verdad? Aquí es donde le empieza esa asignación. Así que ahí dejamos ese significado para que todos entiendan lo que es la palabra ministerio. Entonces, como saben, en el episodio 3, ya que estamos grabando es el episodio número 5. En el episodio número 3 hablamos del significado del nombre de Jesús, ¿verdad? Si no lo han escuchado, les exhortamos que vayan a ese episodio 3. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 1, 21 al 23. Lo voy a repetir y Álvaro Andrés me va a ayudar con la lectura en este día. Se llama, lo podemos encontrar en Mateo 1, 21 al 23. ¿Qué nos dice ese versículo, Álvaro Andrés, esos versículos? Dice, empezando el 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué quiere decir entonces? Que Jesús, el significado de Jesús es Salvador, ¿verdad? Ahí podemos ver
como lo define, ¿verdad? Porque lo dice bien claro, porque Él salvará a su Su pueblo de sus pueblo. pecados, ¿verdad? So, ahí vemos lo que significa Jesús, mirando que es el Nuevo Testamento. Eso, ¿verdad? También hablamos en pasados episodios que ha sufrido traducciones, posiblemente viene del griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en ese idioma para impactar a las personas de esta zona, que ese era el lenguaje que predominaba, ¿verdad? En ese tiempo. Eso significaba Salvador. ¿Qué nos dice entonces cuando juntamos lo que, ¿verdad? Cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años? O sea, quiere decir que Jesús, mirándolo todo en contexto, ¿verdad? Ujú. Teniendo ambas definiciones ya, lo que es ministerio y lo que significa Jesús, lo que esto nos dice entonces es que Jesús comenzó a los 30 años en su servicio para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Fascinante. Cuando estábamos preparándonos para esto, yo dije, wow, es como que se le mind blowing. Esa es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Hoy día entre los jóvenes, el contexto mind blowing. Eso fue lo que me pasó ahora cuando yo estuve, ¿verdad? Cuando estuvimos preparándonos para este episodio. Yo dije, wow, a veces, ¿verdad? Hay personas que piensan que solo unos o algunos están llamados a entender la palabra de Dios así, a esta profundidad. Y eso es para que ustedes vean que todos podemos hacerlo. Es cuestión de tener paciencia, indagar en la concordancia, juntar, estudiar tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Y eso es alguna de las cositas que vamos a hacer hoy, porque la Biblia se entrelaza, ¿verdad? La Biblia es perfecta, la Biblia no se contradice. Y por ende es importante que todos tengamos esa, ¿verdad? Esa mentalidad, porque en el mundo están llenos de personas que piensan que solo ellos le dan la mejor interpretación a la Biblia, o estudiosos que quizás piensan que porque estudiaron teología pues lo saben todo, pero Jesús se rodeó de personas que eran pescadores, no tenían letra, no tenían letrado, lo dice así mismo la palabra de Dios, que podemos quizás en un futuro traer este tipo de estudio para que lo vean. Eran personas sin estudios y ellos entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Él siempre buscaba la manera de explicarle de una forma sencilla para que ellos pudieran entender y así llevaran el mensaje en el futuro cuando él no estuviera. Sí, Y adelante, yo, Álvaro Andrés. sí, no, y que me gusta mucho ese punto que destacaste. Y yo creo que es cuestión de interés. El que quiere puede. Y como tú dijiste, no tenemos que no tenemos que tener un doctorado en teología. Puede ser conveniente, pero cada cual puede hacer su propia lectura de la Biblia. Pasar por el mismo versículo, el mismo capítulo varias veces. Y como tú, gracias a ti hicimos también, buscar significado de las palabras que ve aquí, no solamente leer por leer, y vas a encontrar la palabra de Dios como bien está escrita, con el propósito de dirigirnos. Y aquí lo vemos también, que vemos que Jesús, vemos el propósito de él aquí a venir a salvar a su pueblo. Como tú dijiste, me gustó mucho eso de poder analizar la palabra en detalle. Creo que es importante. Y cualquiera, los jóvenes que nos escuchan y niños desde temprana edad se puede empezar a hacer. No hay que conocerlo del todo. Excelentes palabras. Y no sé si se acuerdan también que ¿verdad? Al principio de cuando empezamos, creo que fue el episodio 1 o 2, no lo recuerdo ahora mismo del tope de mi cabeza, pero hablamos que esa era la importancia de estudiar el propósito de Jesús, porque lo acabamos de ver. Solamente a través de Él es que vamos a recibir perdón de pecados. No hay a través de más nadie en el mundo que podamos recibir perdón de pecados si no es a través de Cristo, ¿verdad? Y por eso fue que es importante, y lo dijimos, que es importante conocer sobre Él y todo lo que Él vino a hacer y su propósito. Eh, Muy bien, y ¿verdad? Ya que estudiamos sobre esto, vimos este significado, vimos cuando Jesús inició su ministerio, yo creo que hay dos preguntas obligatorias que tenemos que hacernos si nos vamos a través de estas lecturas que hemos tenido. La primera es, ¿qué hizo Jesús para dar inicio a su ministerio? ¿Qué acción tomó? O sea, ¿qué él hizo? Entonces, ¿cómo Jesús hizo qué acción tomó? ¿Qué él hizo para que, ¿verdad? Porque tú dices, pues ok, pues dice la palabra que él inició su ministerio, pero estudiamos ¿Cómo? cómo, ¿verdad? Eso es importante. Ese es el punto importante. Pero antes de contestar estas dos preguntas, vamos
como les dije, vamos a asumirnos en el Antiguo Testamento un poco. Vamos a leer sobre él. Sabemos que hoy día los pasos para salvarnos, si no lo saben, ¿verdad? Se lo dejamos saber, se lo explicamos aquí con mucha paciencia. Los pasos a la salvación lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Habiendo estudiado el propósito de Cristo, vimos como en otros episodios también hablamos de las profecías de Cristo y lo que Él iba a hacer, y lo acabamos de ver aquí también. Pues solamente se habló de Cristo, ¿verdad? En sus acciones, todo lo que Él hizo y en los pasos a la salvación, todo eso lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, eso no significa que el Antiguo Testamento ya por eso tenemos que desecharlo. Al contrario, aquí es cuando vienen estas cosas que nosotros tenemos que buscar qué se dijo de Jesús o de cualquier palabra que dijo Dios, cómo nos aplica hoy día o cómo podemos, eso nos puede ayudar a mejorar nuestra actitud como cristiano, ¿verdad? O entender toda la razón de por qué se profetizó X o Y cosa, ¿verdad? O sea, por ende, es importante que entendamos que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el porqué de todo de lo que ocurre o de lo que ocurrió, ¿verdad? Muchas cosas fueron profetizadas en el Antiguo Testamento, incluyendo a Jesús. Eso también lo vimos en pasados episodios. Pero fíjate, hablamos de uno en específico, Álvaro Andrés, que habló de Jesús, y hablamos del profeta Isaías, ¿verdad? Que él era uno de los que profetizó a Jesús. Y vamos a repasar algunos de los textos que nos ayudará a contestar esas dos preguntas que dejamos en el aire. Que ya mismo vamos a ir a ellas de nuevo, pero primero vamos a repasar algunos versículos que nos van a ayudar a contestarlas. Y por eso le voy a pedir a Álvaro Andrés que me ayude con Isaías 4, del 2 al 4. Vamos a abrir nuestras Biblias, aquellos que nos siguen en nuestros hogares. Vamos a ir al libro del profeta Isaías. Vamos a estar en el capítulo 4, versículos 2 al 4. ¿Qué nos dice Álvaro Andrés? Dice así: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Hasta el 4. Aquí hay unas palabras claves que nos ayudan a entender esto. Nos habla de renuevo, ¿verdad? Lo dice en el 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y la honra, ¿verdad? También nos habla más adelante de lo que es lavar las inmundicias, ¿verdad? So, ya vemos aquí cómo se va relacionando o cómo vamos a relacionar esto más adelante, pero estamos hablando de unas palabras clave que nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es o las acciones que tomó Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a brincar a lo que es en el mismo libro, nos vamos a quedar en el mismo libro, vamos a ir a unos capítulos más adelante, en el 42, vamos a estar en Isaías 42, vamos a buscarlo, Isaías 42, vamos a leer primero del 1 al 4, y luego vamos a leer del 8 al 9. Del 1 al 4, en el capítulo 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Hasta el 4, ¿verdad? Sí, hasta el 4, Dice, por favor. no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Dice aquí bien claro en este 42, he aquí mi siervo, ¿verdad? Y ya nos está hablando del siervo de Jehová, ¿verdad? Que ¿quién será?
pues ya sabemos que, o nos podemos adelantar a decir que está refiriéndose a Jesús. Pero como estamos en el Antiguo Testamento, sabemos que esto es una profecía, ¿verdad? Esto es algo que va a pasar en el futuro. Obviamente antes que Jesús llegase, y ahí fue donde se cumplió estas profecías. Pero aquí en este momento Isaías nos está hablando de Jesús. Entonces, dice bien claro que Jesús, mi alma tiene contentamiento, ¿verdad? Sobre su siervo. También él nos dice otra palabra clave que dice, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Verdad? Ese es otro de los puntos que nos dice estos versículos. Ahora vamos a leer entonces, Álvaro Andrés, el 8 y el 9. 8 al 9. Sí, el 8 y 9, más adelante, estamos en el mismo capítulo. Así que adelante, por favor. Aquí. En el capítulo 42, 8 y 9 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo os haré notorias. ¿Verdad? ¿Qué nos dice aquí también? Nos está diciendo que a otro no daré gloria. ¿Verdad? Lo está diciendo bien claro. No va a haber otro. Este es mi siervo, el escogido, y este es el que yo le voy a dar la gloria. Entonces también nos dice que se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. ¿Verdad? O sea que a través de él es que él va a anunciar todas estas cosas nuevas, ¿verdad? Y aquí hay ya varios puntos que después vamos a entrelazarlos al final para que ustedes vean cómo se une el Antiguo Testamento con las cosas del Nuevo Testamento. Entonces, el último versículo que tenemos del Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en Malaquías 3, 1 y 2. Porque también hay una parte importante de este versículo que vamos a estar leyendo. Malaquías 3, del 1 al 2. Que ahí acabando el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Algunas cosas importantes que nos dice aquí, es una profecía, ¿verdad? De Malaquías. Nos habla de un mensajero, ¿verdad? Un mensajero que va a preparar el camino, ¿verdad? Son dos puntitos grandes ahí. Y el tercer punto es que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. Está haciendo una profecía ahí de unos eventos que que van a pasar. Pero no sé, tranquilo, no se me frustre todavía. Sé que hemos estado hablando cositas un poquito complejas, pero ya mismo verán qué fácil va a ser esto. ¿Verdad? Nos dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. Claro, hablamos ahorita del siervo de Jehová. Pues ese es a quien ellos están esperando, ¿verdad? Están esperando ese momento a que se cumpla esa profecía, según el profeta Isaías, que estaba diciendo, esto va a pasar. En algún momento esto va a pasar porque Jehová me lo dijo. Y se lo dejo saber a ustedes, ¿verdad? Que ahí es donde es la definición de profecía. Una revelación que recibió y así mismo la contó, ¿verdad? Y se escribió. Y aquí pasa exactamente lo mismo con Malaquías. Y el último punto es que nos habla bien claro como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿verdad? Ese es otro punto que nos dice. ¿Y qué tú puedes entender por eso, Álvaro Andrés? Como fuego purificador y como jabón de lavadores. Pues yo creo que, como tú mencionaste ahorita, quizás estamos usando el Antiguo Testamento, vemos palabras un poco extrañas a veces, pero aquí va directo a la acción menciona el fuego, pero te dice el purificador, y menciona el jabón, te menciona el lavador, como lavadores. Pues yo entiendo que está haciendo referencia puede hacer referencia a varias cosas, pero pues a purificar, podemos hablar de nosotros, purificar la alma, o a lavar, por ejemplo, al pueblo, como bien hablamos ahorita de salvar. Hace referencia a varias cosas, más que nada describiendo claramente a Jesús y a
a su propósito aquí en la tierra. Así mismo es, no pudiste mejor explicarlo. Pero mira, vamos a contestar las preguntas que dejamos en el aire, el cual las voy a repetir, ¿verdad? Para propósitos de la clase. ¿Qué hizo Jesús para dar inicio a su ministerio? ¿Qué acción tomó? ¿Verdad? Esa contestación la vamos a encontrar, ¿verdad? Y luego de haber repasado todos estos versículos del Antiguo Testamento, ahora vamos a ir al libro de Marcos que se encuentra en el Nuevo Testamento, Marcos 1, y vamos a estar leyendo del 9 al 11. Marcos 1, del 9 al 11. ¿Y cómo dice ese título que dice ese libro? ¿Qué es lo que te dice? Es bien directo, dice el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, ¿verdad? Y así hemos nombrado este episodio número 5. Pero nada, vamos a adentrarnos en él, vamos a leerlo, Álvaro Andrés, porque aquí nos contesta esas dos preguntas que dejamos en el aire. Y dice así, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Muy bien, ¿verdad? Aquí vemos lo que Jesús hizo. Nos habla bien claro que Jesús se bautizó. Nos trae un nuevo personaje, el cual es Juan, ¿verdad? Pero ya mismito vamos a entrar en él. Sí, no nos dice, no. Sí, ahí lo dice, ¿verdad? Perdónenme, se me fue por un momento, pero ahí lo dice, bautizado por Juan en el Jordán. Pues entonces aquí nos dice lo que Jesús hizo para comenzar su ministerio. Esa es una contestación a las preguntas. Él se bautizó, así es que él comienza su ministerio. ¿Por qué? Porque aquí es donde se entrelaza con esos versículos que leímos. Esta era la manera en cual él le iba a enseñar al pueblo en cómo recibir salvación, ¿verdad? Cómo lavar sus pecados. Ahí también, si nos acordamos de Isaías 42, nos dice que mi alma tiene contentamiento. Y ahí nos dice bien claro, al final del versículo 11, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿verdad? Cuando buscamos ese significado, que está complacido con él, ¿verdad? De que hay complacencia, que hay contentamiento. Y entonces también nos dice Isaías 42, he puesto sobre él mi espíritu. Y entonces aquí en el 10, ¿qué nos dice? Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Verdad? Hay mucho simbolismo, pero cuando vemos todos esos símbolos, se está cumpliendo las profecías que acabamos de estudiar. Dice, a otro no daré gloria. Ahí también se habla de la complacencia. Y se dice que se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. O sea, una vez que se habla ¿verdad? Lo que es esa profecía, pues ya entonces Jesús entra con su ministerio a traer cosas nuevas. Pero eso lo estudiaremos en otra ocasión. Vamos a ir poco a poco, tampoco podemos estudiarlo todo de cantazo, ¿verdad? Entonces, como bien les mencioné, nos trae una figura importante. Dice ahí bien claro en el mismo versículo 9, que fue bautizado por Juan en el Jordán. Y aquí nos habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Y esto es lo que conecta con lo que estudiamos de Malaquías, en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque nos dice esa profecía que él iba a enviar a alguien como mensajero. Y aunque no vamos a tocarlo mucho, pero si miramos en unos versículos más atrás, no quiero, se los voy a dejar de asignación, pero si miramos el número 4, Álvaro Andrés, si puedes leerlo, Marcos 1:4. Sí. Dice el versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Verdad? Ahí está el mensajero. Acuérdense, esto era algo nuevo. Él estaba trayendo algo nuevo, como estaba profetizado de que las cosas nuevas se traerán. Entonces él está diciendo ahí cuál era el propósito
Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? So, esta era la misma forma de lo que Jesús iba a enseñar desde este punto en adelante. O sea, aquí se cumple todo, ¿verdad? Todo lo que estudiamos, vemos aquí cómo él se aplicó una vez Jesús se bautiza. Y dice un poquito más adelante, voy a leerlo yo de ahora en adelante, dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué más me dice más adelante? Entonces, si miramos al versículo 7, él también, que aquí es donde se cumple lo de preparar el camino, dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea que no puede llenar sus zapatos, ¿verdad? Prácticamente lo que está diciendo ahí. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces aquí se cumple lo que nos está diciendo, que ese mensajero iba a preparar el camino. Él les estaba dejando saber a todos los judíos cómo iba a hacer esa nueva forma de salvación. Era algo que estaba entrando. Pero aquí lo dice bien claro, que él los estaba bautizando con agua para arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Pero más adelante, cuando lo estudiemos más adelante, un poquito más a fondo en cuanto a esto del bautismo, pues ahí vamos a ver a lo que él se refiere, que él los bautizará con Espíritu Santo. Eso lo vamos a dejar ahí en el aire porque el tiempo nos traiciona. Siempre buscamos de que esto se dure, tenga una duración que sea agradable, ¿verdad? A veces de estar mucho tiempo uno pierde el hilo, así que eso lo vamos a atacar más adelante. Pero ahí lo dice, ¿verdad? Queda bien claro de que él dijo bien claro que él no iba a llenar esos zapatos nunca, sino que Jesús iba a ser superior a él. Porque todo el mundo pensaba, y todavía hoy día en algunos momentos se piensa, y de hecho hay una doctrina que se basa solamente en él, en Juan el Bautista, el cual no la vamos a mencionar por respeto. Pues él, piensan que todo gira en torno a él, pero no es así, o que esas profecías hablaban de él, pero no es así. Ahí bien claro dice que él no es digno de llenar esos zapatos, ¿verdad? Como le decimos nosotros. Le quedan grandes esos zapatos para él llenarlo, y por eso él menciona que el que viene tras de él va a ser más poderoso. Pero sin embargo, para que se cumpliera las profecías que estudiamos hoy, pues Jesús obedeció para que eso aconteciera, ¿verdad? Ahí fue donde él, una vez se cumple todo eso, al él entrar en las aguas del bautismo, desciende sobre él el Espíritu de Dios, como bien se profetizó. Pues ya ahí Jesús está listo para comenzar lo que es su ministerio. ¿Qué cosas dijo? ¿Qué cosas enseñó nuevas aparte de las viejas? Como mencionó Jehová también. Eso que dijo bien claro, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Que él va a utilizar a Jesús para eso. Eso lo vamos a estudiar pronto, ¿verdad? Así que quédense conectados con nosotros para que estudie sobre eso. Álvaro Andrés, ¿algo que quiera añadir antes de concluir en este día? Sí, no, sin tomar mucho tiempo, yo creo que más que nada exhortarlos a que se mantengan y nos sigan en este episodio, porque cada vez más se van desarrollando. Y creo que si no has visto por completo los últimos 2 episodios, Jesús cuando niño, Jesús cuando joven adulto, exhorto que los vean para que puedan entender más a profundidad tanto este episodio como el consecuente, el próximo. Y sí, me gustó que destacaste de ese en Isaías cuando dice se cumplieron las cosas primero y yo anuncio las cosas nuevas, haciendo referencia a Jesús. Es sorprendente lo que se ve, la preparación, el plan perfecto del Antiguo Testamento se ve su cumplimiento en el Nuevo Testamento por medio de Jesús. Y sí, me gusta mucho leer estos versículos y ver el plan bien detallado. Sí, muy interesante. Así mismo es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que no podemos, ¿verdad?, hablar de Jesús sin hablar cómo se profetizó, ¿verdad? Es importante eso porque
vamos a pensar que esto Dios se lo inventó de momento, cuando no fue así, ¿verdad? Estuvo, desde la fundación del mundo estuvo planificando sobre esto, porque Él sabía que el ser humano iba a pecar, ¿verdad? De que en algún momento iba a pecar. Y Él, siendo un Dios de orden, siendo un Dios misericordioso, justo, pues dijo, yo sé que ellos van a pecar, tengo que buscar la manera de encontrarle una manera para que ellos salgan de ese pecado o alcancen salvación o sean salvos o sean lavados, purificados, ¿verdad? Todo el lenguaje que hemos estudiado en este día. Así que, como bien dijo Álvaro Andrés, no se desconecte de nosotros. Manténgase conectado con nosotros para que nos siga, porque vamos a entrar pronto en unas cosas muy interesantes sobre la vida de Jesús y sobre lo que es estas cosas nuevas que tienen que anunciar, que es lo que hay que anunciar, ¿verdad? Así que vamos a estar estudiando. Adelante, Álvaro Andrés, tenías comentarios. Sino que quería destacar, como tú bien estabas hablando, del plan, que vemos hasta el detalle que llega de destacar, porque como hablamos, Jesús pasó por el bautismo antes de comenzar el ministerio, y yo creo que se destaca, se enfoca en el bautismo, porque es un paso que luego vemos, y vamos a hablar del sol nuevamente más tarde, pero bien importante en la vida de un cristiano, y vemos que el mismo Jesús tiene que cumplir con ello, y fue bautizado por Juan el Bautista, que en ese momento, pues, era la persona de obra que estaba usando Dios. Pero a mí me gusta destacar eso, que hasta Jesús tuvo que pasar por ese proceso del bautismo. Claro que sí, lo que se le dice en inglés, lead by example, ¿verdad? Yo no puedo pedirte a ti que Exacto. hagas algo si yo no lo Si no estoy lo has hecho. haciendo, ¿verdad? Así que muy bien, muy bueno, muy buen comentario, Álvaro Andrés. Nada, no tenemos nada más para hoy, ¿verdad? Sí, para este episodio sería añadir mucho más material y ya con esto Sí. tienen material para digerir ahí. Como siempre, les exhortamos que se mantengan conectados con nosotros. Puede conseguirnos a través de Facebook, bajo Mentes Juveniles, Tito26, el podcast. También nos puede conseguir de la misma manera en YouTube y en todas las plataformas que usted desee, la favorita, ¿verdad? Como bien mencionamos al principio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, en cualquiera, ¿verdad? Estamos ahí, nuestro contenido es sano, buscamos la manera de darle a los jóvenes esas herramientas que ellos necesitan en este mundo que estamos viviendo hoy día para alcanzar prudencia. Y sobre todas las cosas, hablar de Jesús, que es quien es el autor de nuestra salvación y cómo llegamos a ella. Aquí vemos que hay muchas cosas nuevas que se van a anunciar a través de él y vale la pena dedicarle tiempo a ellas. Así que pronto nos estaremos conectando nuevamente en el próximo episodio. Ya vamos a comenzar con algunas de esas cosas. Pero nada, manténgase conectado. Si tiene duda o pregunta en cualquier del material que nosotros estamos discutiendo aquí, por favor escríbanos. Le vamos a dejar el email nuevamente por aquí para que usted pueda así comunicarse con nosotros. Siéntase en confianza. No hay preguntas ¿verdad?, que merezca ser burlada. Haga la pregunta y nosotros gustosamente lo vamos a ayudar y a guiarlo buscando la contestación más adecuada y responsable para la misma. Así que con eso nos despedimos en este día, en este episodio. Que Dios les bendiga mucho y los esperamos en el próximo para que estén conectados con nosotros y sigamos estudiando de las maravillas de Jesús. Así que tengan un bendecido día, sea el día que nos estés escuchando. Que Dios les bendiga. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 Santo. Santo, 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 yo quiero verte.